Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 630 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, la fe que siente, pero no piensa. Cristianismo emocional o fe sólida. Edgar Pacheco y Misraín Piñón te incomodan, te despiertan y te obligan a pensar. Ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Sin anestesia. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Bandaya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Hoy vamos a tratar un tema, gente, que nos tocó vivir ahora que andamos en Estados Unidos. Bastante interesante. Y creo que es un fenómeno que se da en la mayoría de las iglesias evangélicas, ¿no? O en el protestantismo. ¿Qué pensarías tú? Creo que principalmente en el protestantismo, específicamente en el pentecostalismo. Pentecostalismo. Estábamos nosotros viajando a Estados Unidos en uno de esos días bellos que andamos viajando con los herederos y nos tocó conocer a, ¿qué podríamos decir? ¿Un ministro? ¿Ministro de alabanza? ¿Levita? Un levi. un panderista. No, un Es buen chavo. No lo vamos a quemar, pero ¿cómo sería correcto decirle? ¿Un ministro? ¿Un cantante? ¿Un músico? Bueno, pero ya un músico tiene que ministrar, ¿no? Tiene que saber un poco de escritura, todo eso. Sí, claro, pero pues es que tanto por el género no se exige mucho, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de que este fenómeno se da dentro del pentecostalismo, se da a todos los niveles, ¿no? Ministro, músico, diácono, lo que sea. De hecho, tiene mucho. Yo crecí, por ejemplo, escuchando toda la doctrina de la postura asambleas, ¿no? Creo que estás de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Y precisamente era como, es que este pastor es laico. Y como que se empujaba mucho a estos pastores que no tienen una preparación académica. Y de ahí surge frases como las que vamos a hablar hoy. Claro. Bueno, yo no tengo una preparación académica, no hallo cómo debatir o defender mi punto, pero siento esto, pero vivo esto, pero creo esto. Hoy vamos a hablar de la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, que a grandes rasgos es ortodoxia, la doctrina recta, ortopraxis, la conducta recta, y la ortopatía, los afectos rectos. Pero nos vamos a enfocar específicamente en el asunto de la ortopatía. ¿Y por qué? Porque creo que la gente no entiende que estas cosas no deben ir separadas. Estas cosas deben ir juntas. Una correcta ortodoxia te lleva a una correcta ortopraxis. Y una correcta ortopraxis se da en el contexto de una buena ortopatía. Que en palabras más sencillas y llanas sería lo que creo, lo que siento y lo que hago. Exacto. Pero esta parte de lo que siento, ¿no? Que sería como lo que tiene el más auge en el mundo evangélico, se ha llevado hasta el punto de lo que siento es más importante que lo que creo. O lo que creo no es tan importante como lo que siento, ¿no? O lo que siento está ligado a la forma en que me conduzco, pero independiente de la forma en que creo. Y ahí se crean, por ejemplo, todas estas creencias de no tomes, no gustes, no palpes, que venden como cristianismo, y para ellos eso es la ortodoxia, ¿no? Una línea moral de la ortodoxia. Que en las líneas del pentecostalismo o de algunas confesiones del protestantismo sería la sana doctrina, ¿no? Claro. Se le llama sana doctrina a ciertas cuestiones que son prácticas y se le asocian a cuestiones dogmáticas incluso. Ese asunto de la sana doctrina también como que está muy manoseado, ¿no? Sí, O sea, llamarle sana doctrina a cualquier cosa que a mí me guste en detrimento de lo que otro haga que no me guste, se me hace que no va. Lucas Leis dice que la sana doctrina no es la manera en que yo crecí en la iglesia, que es esas iglesias noventeras, ¿no? Que crecimos ahí, donde yo hasta la fecha no sé nada de Dragon Ball Z porque no podía verlo, todo era malo, solo había que estar en la iglesia llorando, escupiendo espuma por la boca, dando vueltas. Eso era la sana doctrina, ¿no? Y Alex San Pedro cita, añadiendo a eso, que la sana doctrina es la manera correcta de acercarte a la Biblia y te sana. La sana doctrina es la que sana. Estuve viendo un podcast de Marcos Witt donde afirma que cuando viajó por primera vez a Argentina,
se sorprendió mucho de que en las casas de Argentina comían con vino. Ah, sí, sí, lo vi. Y resulta que a él le habían enseñado que el vino era pecado. Generalmente era pecado, ¿no? Y entonces él le enseñó a sus músicos que nadie podía tocar el vino. Entonces ahí entraría lo que estás diciendo. Sana doctrina es la forma en que a mí me criaron en detrimento del otro. Aunque el otro no tenga ninguna culpa y también para él sea sana doctrina, por ejemplo, convivir, beber o comer, ¿cómo se marcan estas tendencias de sana doctrina es lo que te venga en gana? O sea, si tú quieres que sana doctrina sea, no sé, no pintarte el pelo, se va a convertir en sana doctrina dentro de tu denominación. Y lo que pasa es que todo esto como hace auge y hace una mella en toda la iglesia latinoamericana. Vienes de Guatemala, yo amo Guatemala y de un montón de esa Guatemala y hay una cosa, con todo respeto a los guatemaltecos, pero hay una cosa que yo logro ver en la cultura guatemalteca y es que tienen como, hay algo dentro de ellos como que los hace estar como un poco agachados, no sé si me explico con lo que digo, o sea, un poco como sumisos, esa es la palabra, ¿no? Y en temas doctrinales, esa sumisión la llevan precisamente la mayoría de iglesias tradicionales de Guatemala, o sea, es una iglesia muy, pues podemos llamarle ortodoxa, pero no lo es, sino es una iglesia como muy echada a las raíces antiguas noventeras, ¿no? Las mujeres cómo se visten, los hombres cómo se visten, cómo se conducen entre ellos, el hermano, el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, se confunde mucho esta ortopraxis con la ortodoxia. Claro, buenísimo, porque a ver, tú vas a una iglesia general y quieres enseñar, por ejemplo, cosas básicas como menciona Hebreos, bautismo, imposición de manos, la resurrección de los muertos, no lo dominan la gente. Men. Y no lo dominan a pesar de que la Biblia dice que si no lo dominas eres un niño en la fe. Es más, es que incluso la Biblia en Hebreos dice... A nivel doctrinal, dices tú. Claro. O sea, son temas que han pasado de largo y ellos tienen 20 años en la iglesia. Men. Y eso entraría dentro de la ortodoxia. No domina la ortodoxia, pero te dominan una ortopraxis y una ortopatía a niveles superlativos. Claro, y la tienen al nivel, o sea, eso es como su regulador de la ortodoxia. Como yo hago esto, yo soy ortodoxo. Yo soy ortodoxo. Ay, mi madre. Papi, acabo de darme un tiro, con un par de pastores. Buenísimo. Hablando, boomers, totalmente boomers, hablándole de cómo andas con los boomers. Uf. Los traigo atravesados, así que me vas a contar. Hay plantón ahí afuera. Voy a encender en vas a retroceder. Sí, nosotros una babosa, vamos a poner aquí. Esos pastores me decían que cómo es posible que cristianos después de 20 años estén entrando a un curso de discipulado cristiano. Ese curso de discipulado lo doy yo. Sí. Y en el curso de discipulado vemos temas como ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué cristianismo entre cualquier otra religión? ¿Qué es la salvación? ¿De qué soy salvo? ¿Cómo experimento la salvación? Pecado. Los temas fundamentales, se llama Fundamentos de la Fe, que está en mi canal. Puedes ir a verlo y ahí agarrar el discipulado. Entonces hay gente de 20 años en la iglesia que llega al discipulado, gente que viene de la apostólica, de los uniciburros, llegan acá al discipulado y me dicen, no manches, o sea, yo nunca he entendido eso. Yo creí que si no hablan en lengua no era salvo. O yo creí que si me equivocaba un día perdía mi salvación. Entonces, temas así, y estos pastores me dicen, no, es que el problema son esos cristianos. Entonces yo les digo, la iglesia no está discipulando gente. No estamos teniendo ortodoxia. Claro. Estamos teniendo ortopraxia creyendo que soy ortodoxia. ¿Sí me explico? No, pero es que parte de eso, a ver, un pastor que se queja de que la gente tiene 20 años en la iglesia y no ha aprendido, es que ese es problema de los pastores de hace 20 años. O sea, no es problema de los pastores actuales. Ni del miembro per se. No, por supuesto, porque si tiene 20 años en la iglesia, no aprendió lo básico, los culpables en última instancia son esos pastores que por 20 años no lo nutrieron, no le enseñaron, ¿no? Ahora, no estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de 80 personas que tú les preguntas, ¿por qué eres salvo? Ay, es que sentí muy bonito porque vengo a la iglesia, ortopatía, ¿no? Siento bonito que Dios es... Ven. Y la gente debe entender que no, otra vez, no puede haber una separación entre la ortopatía, la ortopraxis y la ortodoxia. Es decir, cuando elevas uno a nivel superlativo, en detrimento de la otra, ahí es donde tienes un cristiano que no es holístico, o sea, no está completo. Porque, a ver, volvamos al punto de la carta a los Hebreos, cuando habla en el capítulo 6 de que para ser maestros deberías dominar ciertas doctrinas, bases, ¿no? Y luego de ahí recibir alimento sólido para seguir creciendo, cosa que no podían recibir los corintios porque eran niños. La evidencia de que eran niños es que su ortopraxis era horrible, estaban divididos. Si ellos creían que las lenguas eran el mejor don, ¿no? No había amor. Incluso en la Santa Cena, Pablo se emborrachan los tremendos. Se emborrachan, o sea, Pablo dice, se están comiendo la comida de todos, que no tienen casa para que coman ahí. Claro. Y entonces ahí demuestra justamente que no pueden estar divididas. Un mal entendimiento de las doctrinas básicas los llevó justamente a hacer tonterías ortopraxis y ortopatía. No sentían correcto porque se odiaban entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? A ver, tenemos al creyente a pie que viene con una formación sin la ortodoxia. ¿Sabes por qué creo que no hay una formación en la ortodoxia? Porque la ortodoxia es la parte más difícil. Porque requiere el músculo intelectual.
requiere el proceso cognitivo, Y rigor. requiere disciplina, requiere rigor, que es lo que la iglesia antigua se llama la mistagogía, es lo que tú y yo llamamos discipulado. Pero es que no es un discipulado de 2 meses, es un discipulado que lleva toda la vida. O sea, sigues creciendo y creciendo y creciendo, de manera que vas integrando mucho mejor la ortodoxia, la ortopraxis, la ortopatía. Pero ¿qué pasa en las iglesias? A partir del siglo XIX se da el fenómeno de la experiencia como superlativo en la búsqueda de los dones, en la búsqueda de ¿qué te gusta? De carisma, experiencias espirituales, y se pone un sobreénfasis justamente en esas experiencias. Y luego, dado que las experiencias norman psicológicamente a la persona, una persona que recibe, no sé, un toque del Espíritu Santo en la iglesia, se siente legitimado por Dios. Va a decir, no, Dios está conmigo así como yo estoy haciendo las cosas. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no reciben ese toque, ¿qué dicen? Pues es que no siento a Dios incluso. No está Dios conmigo, no siento a Dios. Y basan toda su vida espiritual con base a eso. Sentir, no sentir. Porque la forma en que se legitiman es sintiendo. Esa gente, al pasar el tiempo, como decía C.S. Lewis, las experiencias se van agotando, y más y más y más. Esa gente pasa el tiempo a los 10, 15 años, son gente que está muerta espiritualmente. Claro. Ahora, por ejemplo, en el tema del sentimiento, una vez yo hablaba con alguien y le decía el tema de la lengua, ¿no? Le digo, bueno, está bien, te doy el beneficio, que sí hay lenguas y que el rabasaya es una lengua, es un don, y es una lengua y bla, bla, bla. Te doy ese beneficio. Pero Pablo pone unas normas en la iglesia. Le digo, ¿por qué cuando no tienes el micrófono, por qué si hablas en lenguas? Y cuando no tienes el micrófono, no te da para hablar en lenguas. O sea, ¿por qué? Porque el micrófono se convierte en el Amplifica. motor, ¿no? En la amplificación de las lenguas. Sí, es que yo siento el espíritu que hable. Sí, es como, Entonces, fíjate, la ortopatía está por encima de la ortodoxia, que en todo caso sería la doctrina y cómo entendemos e interpretamos una exégesis, una hermenéutica de lo que Pablo habla, y por encima de la ortopraxis, porque como yo siento que se pudra todo el servicio. o sea que se crea como una, a ver, se crea como una metanarrativa por encima de la ortodoxia. Sí. O sea, tú tienes la ortodoxia que te dice cómo tienes que hacer las cosas, pero creas una metanarrativa por encima de ella donde dices, sí, estas son lenguas, pero estas van a ser angelicales. Sí, claro. O sea, sí dice la Biblia que no podemos hablar, pero en la iglesia sí se puede. Creas una metanarrativa que se adapta, no todos la aceptan, y como todos la aceptan, se va creando como esa ortodoxia aparte de la ortodoxia verdadera, ¿no? Una pseudo-ortodoxia, una pseudoepigrafía por ahí bíblica que no existe en la Biblia. De hecho, Pablo, me llama la atención que Pablo en varias de sus cartas pone, yo Pablo de mi propia mano, hablando de eso de la pseudoepigrafía, ¿no? O sea, Claro. Pablo dice, yo estoy hablando por mí mismo, y luego da el argumento de por qué está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al punto, porque no terminamos, estábamos en Estados Unidos, íbamos en una camioneta, y estábamos hablando precisamente de la Trinidad y la unicidad. De la ortodoxia, sí. Pero específicamente de esto. Entonces, De la Trinidad, exacto. de la Trinidad. Entonces, este hermano, este sujeto, digo, es una buena persona, no, eso no lo hace mala, pero como hay toda esta nube, como hay toda esta nebulosa en la cabeza del cristianismo, dice, bueno, es que a lo mejor no creen en la Trinidad. No, pero recuerda que puso a su abuelita como ejemplo. Así. Le dijo, mi abuelita no sabe nada de eso, dijo, y es tremenda cristiana. Otra vez elevando quizá la ortopatía, distanciándola de la ortodoxia y diciendo, la ortodoxia vale 3 carajos, papá. Mi abuelita no sabe nada de eso y es tremenda cristiana. Y la pregunta es, ¿cómo sabe que es tremenda cristiana? Exacto. ¿Cómo lo sabe? Porque lo siento, ¿no? Es como, ¿por qué respiro? Porque Dios es bonito y porque Dios me da el soplo de vida. Claro. ¿Me explico? Y tiras por la borda todo lo demás. Entonces, este tipo termina por decir, bueno, hay que aceptarlos. Al final le cuenta la típica frase cuando vas a compartir, no es que todas las religiones nos llevan a Dios, Dios está en todos lados, y ahí tiene el de Sarén Romero diciendo que Dios está en todos los árboles, ¿no? Muy panteísta. Pero ¿qué hacemos con eso? Porque, como bien dicen, no se pueden dividir. De hecho, tú lees Santiago y le dices, de nada me sirve que yo ore por ti Si no le doy lo que... si yo no te doy lo que tienes. Ortopraxis. Ortopraxis, la ortodoxia, que es Dios, es el suplemento. La ortodoxia genera la ortopraxis, Ajá. que es esa buena conducta de por cuanto yo le creo a Dios, lo que Dios demanda de mí, yo te ayudo, pero también te doy. Y de hecho, Santiago dice, la fe produce Así es. obra. Buenas obras. Exacto. Y eso va a llevar a una ortopatía, que es el común de cómo se llama. Me llama mucho la atención que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica en el primer libro, dice, hey, es que su comportamiento es tan de cierta manera que Silvano, Timoteo y yo no tenemos que necesidad de decir algo porque su testimonio se regó por Macedonia y Acaya. Entonces, como dices, estas tres, ortopatía, ortodoxia y ortopraxis, amalgamadas, crean un cristiano sólido. Claro. No, y aparte de eso es que estas 3 facetas, ¿no? Se puede decir de alguna manera, no es como que las aprendes y ya eres eso. No, las vas desarrollando a través del tiempo hasta que te mueres.
Y volviendo al tema, por ejemplo, de este muchacho, ¿no? Que decía que su abuelita no sabía nada, pero era muy buena cristiana, está elevando una característica que sería la ortopraxis. Se comporta muy bien, es muy buena cristiana. Pero si tú quitas la ortodoxia, sucede exactamente lo mismo que está sucediendo hoy con el ecumenismo, ¿no? O el diálogo interreligioso. Todas las religiones llevan a Dios. O sea, lo que creas ya no es importante, solamente amar, solamente hacer. No, sí es religión es ser buena persona. La religión es ser buena persona, aquí no importa nada de eso. Y eso en última instancia lo que crea es un relativismo en cuanto a quién es Dios mismo. Porque a ver, cuando yo leo la Biblia, a mí se me presenta a Jesús como el Señor, ¿verdad? No como un Señor, sino como el Señor. Y eso de que Jesús es el Señor está anclado justamente a la ortodoxia. Si Jesús es el Señor, requiere de mí cierto comportamiento, pero también ciertas creencias. Porque ¿cuál sería la diferencia entre creer que Jesús es el Señor y un Señor? Si fuera un Señor, los cristianos no serían perseguidos en Roma. Pero cuando decían Jesús es el Kyrios, el Señor, y se oponían al César. Entonces, si alguien me dice, no importa si no creen en la Trinidad, pero ¿qué estás diciendo, boludo? Claro que importa. Porque, a ver, Dios se nos revela de esa forma. Y si Dios se nos revela de esa forma, de tres personas, tres hipóstasis y una esencia, a mí me importa cómo se relacionan esas tres personas conmigo. ¿Ves? Entonces, diluir todo eso en última instancia te deja con la ortopatía. Tenemos un exceso de ortopatía, de sentimentalismo, podríamos decirlo, ¿no? Sí, gente que siente muy bonito, que se ha exacerbado con alabanza, gente que tiene experiencias que no puedes negar, ni tenemos acceso a ellas, pero que ortodoxamente están flacos. Pero mira, en ese caso de la ortopatía es bien peligroso porque hay un caso que he estado analizando muy de cerca, que es el del pastor Emanuel Carranco. No sé si lo has topado, es de Monterrey, que ora y llueven diamantes en su iglesia. Ah, Dios mío. ¿No es el que ora y llueve también afuera? Creo que sí. Ora llueve, ora y caen diamantes, las manos llenas de aceite. Entonces, ¿qué pasa? Te metes a los comentarios y pide diezmos, porque si hace llover diamantes, yo creo que no necesita diezmos, ¿no? No sé, pero el caso es de que el tipo es eso, ¿no? Tú lees los comentarios, es que yo estuve ahí, la presencia se siente ahí, pero compáralo con la ortodoxia y eso, ¿cómo mejora mi ortopraxia? Nada. ¿No tiene nada que ver? De hecho, se convierte en una suerte de Dios de milagrero. Cuando María, por ejemplo, está en las bodas de Caná con Jesús, María le pide a Jesús que convierta el agua en vino, ¿no? Mira, no tienen vino. Y Jesús se le opone con una frase que es única en la literatura griega clásica. ¿Qué tienes conmigo, mujeres? No soy un milagrero. O sea, no me veas de esta forma, ¿no? No te vuelvas a meter en lo que no te incumbe. No conoces la forma en que me conduzco, no entiendes la relación que tengo con mi padre, y la complace aún así. Pero esa frase, ¿qué tienes conmigo?, refleja mucho el carácter de Dios. No andaría haciendo esas estupideces de hacer llover diamantes, porque no lo hizo. No lo hizo. Siempre, por ejemplo, que Jesús hacía milagros, en el Evangelio de Juan se llaman signos. Juan no llama milagros, llama señales, ¿no? Y siempre se manifiestan en favor del hombre en cierto sentido. El paralítico de Betesda, Lázaro que resucita, el ciego de nacimiento. No vas a ver todo este milagrerío que venden hoy los neopentecostales de diamantes. ¿Para qué? Ahora, hay otro caso que eso lo tengo bien estudiado y le dediqué un capítulo completo en mi canal, un profeta llamado Ángel Ramírez. ¿Ángel Martínez? ¿Ramírez? No sé. El punto uno que tiene unas patas chuecas. Se las enderece. Se las enderece él solo, ¿no? ¿Cómo se llama? Martínez. El punto va de que, o sea, van 5,000 personas a un estadio, una iglesia, y le habla a 2. Entonces, y esa gente siente, yo siento la presencia. Entonces, fíjate cómo esto se convierte en un mantra, en un chakra de yo siento. De hecho, lo analicé, se lo mandé al blog para que me lo analizara, las muletillas, se lo dice todo. Y dice, siempre después de una profecía, va reforzado con una ancla que es siento, Dios me dice o Dios me está mostrando. Que esto sirve como un mantra que hace que lo que va a decir sirva como ortodoxia, pero en realidad es simplemente ortopraxia. ¿Sí me explico? Yo estaba investigando que eso es ortopatía, perdón. Eso es conductismo 1.0, ¿no? Cómo las religiones juegan mucho con el conductismo, con la conducta anclaje, con el encadenamiento de la... El hot rating se llama, leer en caliente, leer tequilla. Y fíjate cómo, sin darnos cuenta, muchas veces nosotros formamos parte justamente de todos esos juegos psicológicos en los que quedamos totalmente cautivos por el condicionamiento en el que se nos mete, ¿no? Se nos condiciona emocionalmente, se nos condiciona intelectualmente incluso. Y dado que estamos en este mal, ¿no?, de cómo se ha abandonado la ortodoxia, efectivamente la ortopatía es muy, muy importante para legitimar a la persona. Volviendo al punto de la ortopatía, no estamos diciendo que sentir a Dios o
tener experiencias espirituales esté mal. Claro. Lo que estamos diciendo es separarlas Exacerbarlas. y exacerbar una parte en detrimento de la otra es lo que está mal. Porque estaríamos por otro lado también los que son muy ortodoxos intelectuales, ¿no? Que se jactan de ellos saber mucha teología, pero no tienen amor. Claro. No sienten bien, no viven bien, no actúan bien. Están hasta el otro lado también de lo que Pablo critica. Tú puedes saber todas las ciencias, no tienes amor, eres como un símbolo que retiñan. Dos cosas que me parecen interesantes. La primera, Pablo mismo dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Dice, pero eso no importa. Ahí tenemos la parte de ortopatía. Pero toda su postura no la ancla en lo que él vio y sintió, que puede ser real totalmente, como cualquier persona puede llegar a tener una experiencia. Sin embargo, eso no es el ancla de la fe para Pablo. Qué importante porque Pablo, fíjate qué importante eso porque Pablo irónicamente utiliza ese ejemplo como para decir, a ver, si ustedes quieren presumir cosas, Simón, yo puedo presumir cosas, ¿no? O sea, yo conozco un hombre que está hablando de él, Sí, está claro. que estuvo en el cielo, papá. O sea, vio cosas que ustedes en la vida han visto, ni hay ojo que la haya visto, ni se pueden describir con palabras, pero no voy a utilizar esas cosas para legitimar mi ministerio, Exacto. sino que me voy a esforzar en predicar a Cristo y a Cristo crucificado. De hecho, Uf. en muchas de sus cartas, mira, hasta se me encueró el chino, en muchas de sus cartas, Pablo está diciendo, no, esta palabra no vino a ustedes por revelación de hombres, ni mucho menos, sino por Jesús mismo, no ancla ahí. Y la otra cosa que me parece importante es que Jesús mismo, en su praxis de ministerio, por ejemplo, llegan los fariseos y le dicen, hey, ¿por qué estás violando la ley? ¿Por qué estás comiendo sin lavarte las manos? ¿Por qué estás sanando en sábado? ¿Por qué estás tocando un leproso? Bueno, en la ortopraxis parecía estar equivocado, pero es que la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, no que se relativicen, pero juegan en un nivel donde no se ancla solo en lo que hace, y ese es el error de hoy. De hecho, todo lo contrario. Lo que estás diciendo es así. La correcta interpretación la tiene Jesús. Él tiene la correcta interpretación de la Torah, por lo tanto su comportamiento está en línea con su ortodoxia. ¿Ves? Y mientras que los fariseos se acercan y dicen, no, es que no estás haciendo lo correcto porque ellos tienen una mala ortodoxia. Ustedes leen las escrituras para encontrar la vida eterna, no se dan cuenta que hablan de mí, dice Jesús. O sea, las están leyendo mal, papá. No estás haciendo las cosas correctas. Por eso todo tu devenir es erróneo. A ver, yo les doy 10 mandamientos y ustedes le añaden 600. Algo no está bien aquí, ¿no? No están entendiendo la ley como se debería entender. Es decir, ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. Y lo encuentras en Jesús. Exactamente. A lo que quería llegar era que eso llevado a otro lado es lo que dice de los fariseos, no la ortopraxis, solamente lo que se hace. Y ahí encontramos ahora en las iglesias modernas que eso se le llama incluso hasta santidad. ¿Por qué anclamos la santidad a la ortopraxis? Que lo que Pablo dice a los colosenses, no dejes que nadie te juzgue por lo que celebras, por lo que, Claro. por lo que tocas, por lo que manejas, por la nueva luna. Pero ¿sabes por qué sucede? Por lo que te dije ahorita, se crea una metanarrativa por encima de la ortodoxia, Una pseudo. una pseudoepígrafe, en donde ellos crean unas nuevas líneas y se validan entre ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que dice Pablo en Colosenses, justamente capítulo 2. Este culto tiene cierta reputación entre ustedes porque ustedes mismos se aplauden. O sea, ustedes dicen, esto es santo, y todos aplauden, y lo que sucede es que con el tiempo se va validando en el grupo. Alguien entra fuera del grupo y no sigue esas reglas y lo tachan de que no es santo. Entonces, mundano, santo, carnal, libertino, se dan dentro del grupo de la reputación del grupo, aunque no tenga relación con la ortodoxia. Porque yo he escuchado gente que dice, el vino que se tomaba No era como el de hoy. no era vino, Jugo de uva. era jugo Jumex. Y uno dice, ¿y cómo se emborracharon los corintios con ese vino, no? Entonces, ¿qué pasa? Que crearon una metanarrativa donde su vino no es vino. Porque para ellos beber vino es pecado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que nerfear al vino, ¿sí? ¿Ves? Pero es que es igual. Tenemos que hacer una tangente. Sí, se crea una tangente dentro de la ortodoxia. Es igual, la música. Ellos se oponen a la música, pero le ponen motes a la música. Música mundana, ¿no? Música secular. No existe música mundana ni música secular. Música es música. Pero dentro de la aprobación de grupo, al tú decir, no escucho música mundana, ¿qué pasa? Te da cierta posición. Claro. Y es lo que Pablo dice en Colosas, ¿no? Ciertamente, estas cosas como no gustes, no toques, no palpes, tienen cierta reputación en culto privado, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Es decir, no genera justamente esa revitalización, ni tampoco genera esta infusión del Espíritu que te ayuda a ser santo. Es falso. O sea, vendes una apariencia. Y lo dice Pablo en Timoteo. Los hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Ves? O sea, la ortodoxia, vamos a poner que la ortodoxia es el tronco del cual se desarrolla la ortopraxis y la ortopatía. Si tienes ortopraxis sin ortodoxia, es un fariseo, papá. Claro. O sea, es un legalista. Y si tienes ortopatía
sin ortopraxis y ortodoxia, y es un sentimentalista. Un llorón, literalmente. Sí, claro. ¿Qué es lo que vas a la iglesia hoy, una iglesia worshipera, una iglesia de generación Z, vas y no sentí a Dios porque la prédica no me hizo nada. Mira, yo te conocí hace que ya como Pero qué vaina con eso que la prédica tiene que hacerle. tiene que hacerme sentir. Yo te conocí hace 15 años, más o menos. Te vi predicando allá en una iglesia al sur de aquí de Chihuahua. Te vi predicando en una de estas. 15 años ya estamos ya viejos estamos a la viejos. roña, ¿no? Te vi. Me mandaste a la roña. No, ya estamos bien podridos. Estamos educados ya. Yo ya me tengo que peinar diferente para dar ahí Podría esta vaina. el gatazo. Pero te conocí predicando ahí. Y yo me acuerdo que te vi y tú rompiste un esquema en lo que te veía porque eras muy serio, hablando, conciso, tra. Se acabó una oración, vienes de la metodista, entiendo totalmente el formato. Acabaste de orar, de predicar, hiciste una oración, Señor, muy metodista la oración. Ok, lo que sigue. Y yo estaba ahí sentado y yo, Y ¿qué le pasa? ¿Dónde está la unción? sí, ¿por qué no hay nadie en el altar? ¿Por qué no está poniendo las manos a nadie? Claro. Y yo empecé así, o sea, empezó una revolución dentro de mí. Yo vivía en un mundo totalmente pentecostal, sentimentalista, donde si no había una hermana gritando no estaba la presencia de Dios. Sí, ¿Qué pasa con eso de que una iglesia que está anclada en la ortodoxia y nivela bien eso, cómo es vista hoy ante otros cristianos? ¿Cómo podemos identificar una iglesia que tiene bien estructurada la ortodoxa, la ortopatía y la ortopraxia a una que ya hemos venido hablando, ¿no? Que son Pero separadas? eso que estás diciendo es bien importante porque, a ver, yo tengo una iglesia, por ejemplo, que es súper ortodoxa, ¿no? Intelectualmente y teológicamente no se le pide nada y están en primerísimo nivel, ok. Pero hay una reticencia a las emociones. Entonces no va a haber una buena ortopatía. Aunque los creyentes quieran que sus emociones se Muy enfoquen, triste, ¿no? El rollo. así ándale, bautriste, meto muerta, ¿no? Aunque quieran sus sentimientos canalizarlos a Dios, no los dejan, porque hay una reticencia. Estamos en los dos lugares, y lo tengo en una iglesia súper de ortopatía, donde los sentimientos tienen un papel superlativo, pero no se llevan a la ortodoxia, o sea, hay una brecha ahí. ¿Qué pasa? Que cuando se empieza a enseñar correctamente a la iglesia, la correcta enseñanza genera buenos sentimientos. O sea, si tú me enseñas, por ejemplo, quién es Dios y quién es su Hijo, como decía Pablo, yo entiendo la altura, la anchura, la profundidad, el amor de Jesús, ¿qué va a crear eso en mí? Va a crear confianza, va a crear una esperanza mucho más sólida. El temor de que habla Juan, ¿no? Ese temor reverencial. O por supuesto, todo eso genera en mis sentimientos que yo los puedo canalizar objetivamente a Dios. Pero es que tú también me enseñaste que los sentimientos son malos. ¿Ves? Se rompe la línea de ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. ¿Cuál sería lo bueno? Que la iglesia aprenda, se tome el tiempo, 1 año, 2 años, para que todas esas creencias tengan ese desenvolvimiento en las emociones y en la ortopraxia, ¿no? En la ortopraxis. El problema que tenemos es que tenemos 2 polos opuestos. Tenemos al supercalvinista, que se las come ardiendo, o sea, él es el superintelectual que le enseña a todo mundo, pero emocionalmente ataca a todos, ¿no? O sea, lo que sientes está mal, eres súper emocionalista. Y lo tenemos al otro, al neopentecostal o pseudopentecostal ya, ¿no? Que desprecia la ortodoxia, como este que dijimos ahorita. A mí no me importa eso, yo sé lo que estoy diciendo a Dios. Tenemos una brecha Yo horrible. siento bonito cuando oro. Yo siento bonito cuando oro, exactamente. ¿Qué tendríamos que hacer? Crear un punto medio en donde tengas la ortodoxia, puedas disfrutar de tus emociones dentro del culto público y privado, y eso te lleve a comportarte correctamente en la iglesia. Pero eso es difícil de encontrar eso. Pablo le dice en la iglesia en Colosas, le dice en 1:28, si mal no recuerdo, le dice que crear cristianos maduros. Que la traducción dice perfecto, ¿no? Te leyo, maduro. Esa madurez es la que nos va a llevar a ese cristianismo, ¿no? Me llama mucho la atención la hermanita, y todas las iglesias hay una hermana, y esto es como un distintivo, ¿no? Para saber qué iglesia estás. El pastor dice algo con una inflexión de voz, amén, gloria. Que son como clichés, ¿no? Son un cliché, exacto. ¿Te acuerdas? En ese mismo viaje estábamos nosotros arriba a la distancia en una montaña, y estaba predicando a alguien y me decías, mira, ese es un cliché. Puros clichés. Dice, Cristo vive y Cristo, amén, amén. Entonces, el problema es que eso no crea cristianos maduros que cuando no sienten, por el contrario, cuando no hacen, porque de pronto hay cristianos que, es que ahorita no estoy haciendo nada en la iglesia, ahorita no estoy a servicio. Le hablé a un chavo, un amigo, le dije, oye, tengo el café, ¿por qué no vas y tocas algo? Me dijo, es que ahorita no estoy activo en el ministerio, no estoy sirviendo, no estoy. Y yo, Está desempleado. está desempleado. De Dios. Entonces, ahí está, hasta arriba tenemos la
la ortopraxis. Como no estoy haciendo algo, mi ortodoxia no vale. Claro, totalmente. Fíjate que ahorita que hablabas, por ejemplo, de los clichés, yo creo que podríamos entrar al punto del discipulado, ¿no? O sea, el discipulado en la iglesia primitiva no era como nosotros lo concebimos. Ir, sentarte y aprender, ¿no? O sea, era seguir a un maestro. De hecho, la palabra discipulado, discípulo, significa hacer vida con. Claro, seguir al maestro, ¿no? Claro. De hecho, vengan y vean dónde duermo. Vengan para que me conozcan. Vean cómo vivo, vean cómo soy. Sígueme. Y lo siguen, dejan todo y lo siguen, caminan con él, ¿no? Todavía en el segundo o tercer siglo se desarrolla el formato de la mistagogía, que viene siendo lograr que el pupilo, el discípulo, tenga una suerte de catarsis existencial ontológica para participar de los sacramentos, ¿no? Entonces no es una cuestión meramente intelectual, inicia intelectualmente, pero tiene que generar algo en la persona. Y eso no se puede lograr a menos que seas discípulo. Entonces, otro de los problemas que tenemos hoy en la actualidad es que se ha creado una desconexión horrible entre lo que es el pastor y la oveja, muy al punto de lo que es el catolicismo romano, sacerdote por un lado, el laico por otro lado. Para generar, yo creo, el asunto de la correcta, no sé, templanza del carácter o el correcto integración de lo que sería ortodoxia, ortopraxia y ortopatía, tendríamos que tener pastores que ya tengan la madurez en la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. En la ortodoxia tenemos institutos, ¿cierto? Hay que revisarlos. Claro. En la ortopraxis, pues se cala el ministerio, cosa que, por ejemplo, tú en la iglesia en Rosales, la iglesia en la Sierra, eso se forja. Las misiones que hemos hecho, los campamentos, la sierra, la labor de campo, eso forja nuestra ortopraxis. Dante Gebel tiene algo muy interesante dentro de todos sus chistes que dice, si lo que yo predico un domingo en River no le sirve a una muchachita en África, no sirve de nada que te lo predique a ti. Claro. Buen punto. Entonces, eso en cuanto a ortodoxia y ortopraxis, ahí tiene todo que ver. Ahora, en la ortopatía, ¿qué pasa? Siento lo siguiente, tío, que muchas veces, por ejemplo, el pastor levanta la mano y señala sobre, bueno, primero que nada, creemos que el ir a la iglesia es ser cristiano, ¿no? Es ser buen cristiano. Hermano, no está viniendo a la iglesia. ¿Por qué no está viniendo a la iglesia? Que no sé qué, bla, 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 y ataca, ¿no? Ahí, en la ortopraxis, es cómo estoy sintiendo, claro, cómo siento a Dios, cómo siento la Biblia, cómo siento la vida, cómo siento la ortodoxia, el valor del reino, pero también cómo estoy llevando eso con los demás. Eso tiene todo que ver con Jesús, ¿no? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Exacto, ahí se cumple la ley. La empatía, en todo caso. El problema es que ahora tenemos cristianos, pero hablando específicamente de lo que dices del pastorado, que no tienen una ortopatía, Claro. principalmente con las ovejas, por esa distinción. Soy el apóstol, yo soy el ungido, no me toques, no me hables. Uf. Hace poco estuve en una iglesia y para predicar el tema de la necesidad de los credos, recité el credo. O sea, yo me lo sé de memoria, el credo lo recito constantemente. Y Martín Lutero decía que debemos de sabernos tres cosas: el credo, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. O sea, tenemos que tenerlos. Estaba recitando el credo y una señora se me acercó al final de la predicación y me dijo que eso era católico. Pero fíjate qué interesante, porque me puse a pensar, ¿hasta dónde hemos despreciado la ortodoxia? ¿Hasta dónde la hemos despreciado? Que lo que deberíamos de saber nuestros hijos pequeños, o sea, lo vemos como con reticencia. Y el protestantismo histórico sí lo tuvo. El protestantismo histórico tuvo catecismos, tenía liturgia sobria, tenía una disciplina eclesiástica, tenía credos, tenía las confesiones y tenía una experiencia espiritual genuina. ¿Y el paudobautismo? Uf, papá, ni le piques ahí. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos gente que incluso Padre Nuestro, yo creo que no se lo sabe. Bien. Padre Nuestro no se lo sabe. Credo, olvídate. Pero es que aparte el credo encierra toda esa ortodoxia que los cristianos estamos obligados a creer, desde que inicia hasta que acaba, eclesiología, soteriología, etc. Yo digo, si no conoces las cosas básicas, ¿cómo crecen? O sea, ¿sobre qué edifican? Porque Pablo dice, cada cual mire cómo sobreedifica. O sea, la base es todo ese compendio de doctrinas apostólicas. Sobre esa base que yo ya conozco, sobreedifico. ¿Sobre qué edifica esta gente? Claro. Sobre sus emociones. Vuelvo a lo que te decía. Cristianos en iglesia, 20, 30, 40 años, lo que tú quieras, no están discipulados en una de esas lecciones que doy, la oración. Les digo, para empezar les digo, ahí están orando mal. Y les digo, ¿cuántos son el Padre Nuestro? Claro. Y, híjola, el Padre Nuestro, pero es que pues ese no lo rezo desde que estoy aquí en el cristianismo. Y yo, porque es católico. Es la única oración que Jesús nos enseña. Pero ¿qué es más bonito? Ya estamos hablando de temas, pero qué más bonito el sentir, el arrebatar, ¿no? El decretar, esa guerra espiritual, ese sentimiento
que me hace sentir, y no me juzgues porque lo estoy sintiendo. Claro. Luego es como los ateos de closet, ¿no? Como la ciencia lo dice, es verdad. O agrégale la palabra, la ciencia lo dice y todo es verídico. Bueno, agrégale es que siento de Dios. O por ejemplo, me pasa que traigo algo con los directores de alabanza, ¿no? Que hermanos, aquí siento la presencia de Dios y ya, o sea, eso es como el switch que prende la emotividad de, bueno, ahora sí, ya llegó el Espíritu de Dios. Fíjate, a ver, ahorita que dices que Jesús enseñó al Padre Nuestro, Jesús lo enseñó a consecuencia de que los apóstoles se lo pidieron, ¿eh? Claro. O sea, veían, otra vez con el asunto del discipulado, veían la vida de oración que tiene Jesús, en algún momento les sorprende tanto, quizá porque ellos no tenían esta forma de orar, ¿cómo debemos orarles? O sea, ¿cómo es nuestra relación con Dios, cómo debe darse? Y les enseña al Padre Nuestro, ¿no? Digan así, hagan esto. Y resume básicamente y cumple con todas las necesidades que tiene el hombre, ¿no? Exaltar a Dios, pedir por el pan, librarse del mal, etc. Y ahí entra la parte de, la gente dice, no, eso es un rezo, porque lo repito. No, genio, porque Pablo dice en Corintios, oraré con el Espíritu, ahí puedes echarle todo tu queso, ¿no? Tu rabasailo, pero oraré también con el entendimiento. O sea, por ejemplo, los anglicanos tienen su famoso libro de oración común, donde repiten oraciones justamente para fortalecer el entendimiento. Porque la gente no sé, como que a la gente le da miedo utilizar el cerebro en la oración. En la iglesia. O en la iglesia en general, ¿no? Es que si repito esto de memoria, la gente va a pensar que estoy rezando, ¿no? No, papá, o sea, reza con el entendimiento, y reza también en el espíritu. No, esta gente quiere rezar solo en el espíritu, o sea, flotar, rabasaya, remanga larga, Dimensiones. cuarta dimensión, flipar, y de ahí pregúntales si pueden hacer una oración sostenida para edificar a los demás. No saben. Mira, te voy a decir una cosa. Yo a veces, cuando escucho orar a una persona, la escucho orar y cuando escuchas orar a una persona te das cuenta realmente cómo es su vida teológica. Sí, claro. Teológicamente, tan solo escuchándolo orar. Porque en la oración refleja lo que está acá. Y ni siquiera es las palabras rebuscadas. No. Es la doctrina, la teología. Exacto, las ideas, El conocimiento de Dios. conocimiento que ha acumulado de Dios, exactamente. O sea, cómo se relaciona él con Dios desde esa experiencia teológica, ¿no? Porque la teología nos habla de Dios, o sea, nos dice cómo es Dios, qué quiere Dios de nosotros, cómo nos relacionamos con él. Entonces, a veces la gente nota que es repetitiva, porque intelectualmente están huecos, man. O sea, no han sobreedificado sobre nada. Entonces, ¿qué pasa? Quieren recargar sobre su experiencia y emoción todo lo que deberían haber hecho en 10 años de estudio en la vida espiritual. Y es lo que decía C.S. Lewis, ¿no? Yo no sé por qué la gente piensa que el cristianismo es fácil de vivir. Eso es una religión, tiene dogmas, tiene liturgias, tiene doctrinas. Y el que quiere ser cristiano le va a costar una religión, como el que quiere ser musulmán, como el que quiere ser judío, como el que quiere ser hinduista. Pasa que, por ejemplo, en el Levítico, ¿no? Cuando Dios le da estas normas rituales al pueblo de Israel, o sea, es precisamente eso, que tiene todo que ver con la religión, es una vida religiosa con prácticas religiosas, no en su connotación negativa. Dios no es religión, Es relación. Dios es relación. Ahora, a lo que quiero llegar es esto. Todo, ahorita hablabas de los padres, del credo, hablabas del Padre Nuestro. Antes de que llegues a eso, esa frase que te acabo de enseñar, esa que te acabo de decir, Dios no es religión, Es relación. Dios es relación. Relación está asociado a la ortopatía nuevamente, a las emociones. Otra vez, no es poner eso superlativamente la emoción en la relación con Dios, en la relación con Jesús, cuando la misma Biblia dice que la religión verdadera se desarrolla en la ortopraxis. Santiago. ¿Qué es la religión? Acordarte de las viudas y de los huérfanos. Esa es la religión verdadera. Y esa gente dice, no, la religión es relación. A la roña, pues inventaste una nueva. ¿Te acuerdas cuando nos cancelaron el evento que se llamaba La Verdadera Religión? Sí. Curiosamente que ese evento era para recaudar insumos para ancianos de asilos de esas mismas denominaciones que nos cancelaron el evento. Pero qué raro, Misra. Fíjate, los congresos actuales del mundo pentecostal se dan en el contexto de la relación. O sea, ir a sentir a Dios, a tener una experiencia. Pero la religión verdadera se da en el contexto de acuérdate de los que están jodidos. O sea, ¿por qué no te reúnes, juntas despensas y le llevas a los ancianos? Y así vas a tener una correcta ortopraxis que va a desarrollar buenos sentimientos y relación con Dios. O sea, hay una aprobación porque hay más placer en ¿qué? En dar que en recibir. Claro. De hecho, curiosamente, es que me vino una idea a la mente de alguien, escuché a alguien, mejor dicho, quejándose de que hoy las generaciones ya no quieren construir templos. ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que estamos en los tramos finales de la muerte de las instituciones religiosas. Eso pienso yo. Pero ¿qué opinas de eso, del construir un templo? O sea, te voy a decir lo que pienso yo.
la iglesia primitiva de Hechos 2 no le importaba el templo. Primero, No había persecución. Segundo, la iglesia está destinada a persecución. Y el templo no importa. Mismo Jesús dice, Dios no, el Padre no habita en templos construidos por manos de hombres. El problema... Te estás echando a los boomers encima aquí, güey. No, nos van a paliar a los dos. Aquí se va a repudrir ahora sí. El problema, tío, de esto es que justamente, fíjate, lo digo esto por lo que dices, como la ortopraxis es conveniente dependiendo quién tenga el mango en el tema de institución. Lo que dijimos al principio, la metanarrativa. ¿Por qué? Porque no ir a repartir, ir a dar y todo eso en el contexto que hablamos del evento, no. Eso es lo que debería hacer, pero no lo hacemos. Pero por el contrario, hay que hacer un templo en vez de fundar un templo en cuanto a doctrina. Pero es que, a ver, la idea de un templo como un lugar físico pragmático que ayuda... Los Salomón, ya lo están construyendo los judíos. El templo somos nosotros, se supone, ¿no? Nosotros somos templo, desde aquí ministramos a Dios, que quiere decir que Dios ya no está atado por un lugar físico, que Pentecostés rompió las cadenas raciales, sacerdotales y geográficas, y que efectivamente así lo entendió la iglesia primitiva. De hecho, la iglesia primitiva se reunía en casas, ¿no? Para mí el templo, como lo entiende la gente, o incluso el término iglesia, como las paredes donde se reúne la verdadera iglesia, fue más como una cuestión pragmática, ¿no? Somos muchos, ¿dónde nos metemos? ¿Verdad? Pero sí, cuando alguien hace la lectura y dice, es que no necesitamos esto, papá, estás rompiendo con siglos de tradición. Exacto. Porque esos lugares se han vendido como sagrados en sí mismos, porque ahí se reúnen los cristianos, pero en sí mismos no tienen valor. Pero volvemos al tema. ¿Dónde queda la ortodoxia en torno al tema? ¿Sí me explico? Y se ancla en un sentimiento, en una idea que no me hace comparar lo demás. ¿Qué pasa cuando te sientas con un boomer y le hablas de los tatuajes, le hablas del vino? No me importas. No me importa lo que diga, no me importa lo que dice la Biblia, no me importa cómo interprete la Biblia, no me importa los consejos de patrística, no me importa lo que la iglesia haya hecho. Me importa lo que yo digo porque así siento, yo siento que eso me ofende, ¿no? Entonces lo que decía de Levítico, claro, lo que quería el Levítico es que hoy la iglesia se jacta de ortodoxa, pero no sabe ni conoce las bases ortodoxas, al menos por ejemplo en el Levítico, ¿no? O sea, el tema levítico era cómo te conduces, cómo te acercas, cómo hablas, cómo te revelas, cómo Dios se revela a ti y cómo eres tú en respuesta a eso. El problema es que hoy todo eso está por la borda. Pregúntale a un cristiano de lo que tú quieras, nominal, de lo que sea, ni siquiera conocen el Shema. No, olvídate. Pero a ver, la relación del creyente volviendo otra vez al punto, con las instituciones, puede llegar a ser una cuestión incluso que ahogue la vida espiritual, ¿eh? Porque, bueno, ahorita lo que dijiste es muy cierto. Las instituciones generan una metanarrativa que sirve justamente para mantener a la gente dentro del sistema, ¿no? No necesariamente de forma negativa, le dan sentido de identidad y sentido de pertenencia. Pero si a ti se te ocurre, por X razón, cuestionar un poco lo que ahí está, tú eres el clavo suelto antisocial, o sea, tú eres el objeto desagrado que ha de ser perseguido justamente por haber criticado el sistema. Y entonces el sistema termina convirtiéndose en lo que pasó con el sábado para los judíos, ¿te acuerdas? El sábado que estaba hecho para el hombre, terminó esclavizando al hombre. Claro. Y entonces Jesucristo dice, a ver, es que no tiene sentido. El sábado es para hacer el bien. Y ustedes lo están usando para hacer el mal. Entonces el sistema debería favorecer al hombre y ustedes lo atacan, lo matan. Ahora volvemos al punto. ¿Por qué nos cancelaron, por ejemplo, ¿por qué nos cancelaron ese evento que íbamos a hacer que era para hacer el bien? Porque iba en contra del sistema. Claro. Porque la narrativa de esta metanarrativa. Se oponía al sistema. Aunque ibas a hacer un bien, aunque ibas a alimentar a ancianos, aunque ibas a cumplir con creces, lo que es la verdadera religión, no importa nada de eso, porque estás en contra del sistema, el sistema religioso. Y yo creo que el sistema religioso como lo conocemos está en los tramos finales. Claro. Yo creo que un clavo de los últimos que iba a recibir lo recibió con el COVID. El COVID-19 mostró que la iglesia no necesita estar metida en templos. Se adaptaron a las necesidades cuando se dio el COVID, prendieron una cámara, prendieron un celular y se hizo iglesia desde el celular. ¿Qué demostró eso? Que el Señor estaba con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue como un golpe duro para las instituciones, porque ya no podían tener el control. Ya no podían decirle, no, ustedes no son cristianos si no vienen al templo. Ya no, la narrativa se la tuvieron que tragar. Es exactamente lo que les oí Ávila, ¿no? Las televisiones son cajas del diablo. Exacto. Vengan y tírenlas aquí al altar. Pero cuando surge la televisión satelital, ¿qué hace Gillito? El evangelista, exactamente. Entonces va pasando el tiempo y se van tragando sus propias cuestiones y se van adaptando justamente y se redefine, simplemente se redefine. Un amigo estaba aquí sentado hace unos días en el café y me decía,
El problema de la institución religiosa y de sus líderes es que haz lo que tú quieras, como quieras, pero que termine siendo como yo quiero. Claro. Sí, o sea, a ver, es que yo creo que es una tentación que los hombres tienen, ¿no? En general, todos los hombres. Cualquier grupo, siempre tiene que haber alguien que manda y termine imponiendo sus reglas. Es difícil como convivir. Y acuérdate que los apóstoles también tuvieron esta tentación cuando le dicen a Jesús, ¿quién de nosotros va a ser el más picudo, no? O sea, ¿quién va a ser el papas fritas? Ninguno. Y como para ellos entender eso de ninguno, entre hombres, es como, pero ¿cómo rayos? O sea, tiene que haber el picudo aquí. O sea, Una jerarquía. tiene que ver al alfa, el que pilotee la nave. No, ninguno. ¿Qué haces? Dile eso a los pastores de las asambleas de Dios, papá. Dile eso a los apóstoles modernos. Dile eso a los obispos actuales, que ellos no son más, que no van a mandar. A ver qué te dicen. Entonces, ¿qué pasa? Siempre está la tentación. No, yo soy el pastor, papá. Usted se va a sujetar y se va a callar. ¿Y qué dice Pedro? No lo hagan. No se enseñoren de las ovejas, perritos. Que yo, siendo un apóstol que conocía a Jesús, no lo hice. Ahí va para el Papa, ahí va para los de Watchtower. Y sí, yo pienso que hoy, por ejemplo, las generaciones modernas, Z, Millennial, dicen, papá, yo no te la compro. Ya me hartaron. Sí, estas generaciones están hartas de los líderes, de las jerarquías, del poder, del dominio, del abuso, ¿no? Del abuso. Es que el problema es un abuso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la iglesia, que se ha convertido, no lo era, se ha convertido en un lugar donde, como decías ahorita, ¿no? El que esté en discrepancia de un punto, estás mal. ¿Por qué? Porque la ortodoxia la he forjado a como yo quiero que se interprete la ortodoxia. Claro. Cualquier cosa que no entre aquí no es ortodoxia. Totalmente. Porque la ortodoxia ya no es la ortodoxia per se. Incluso sabes que esto que está escuchando la gente que lo va a escuchar aquí en el podcast, muchos boomers lo van a interpretar como que los odiamos, Claro. como que estamos en contra de los... Redefiniendo. El trompa de bagre de Jovel decía que yo estoy queriendo matar a los ancianos, que estoy promoviendo una cruzada para matar ancianos. O sea, para ellos es un choque tan fuerte que no lo dimensiones. Decir, no, pero ¿cómo? No puedes decir esas cosas. No, sí puedo, papá. Sí puedes. De hecho, redoblo la apuesta. Yo creo que la iglesia necesita nuevos líderes. Necesita nuevos líderes y que saque todo eso. La iglesia está en una generación de morir. Sí. Y lo he dicho antes, lo dije con Néstor, lo dije con más gente. Si la generación actual de líderes, ancianos, diáconos, no cede la estafeta en tanto praxis, es que mira, pasa bien importante, ¿no? Los pastores que tenemos hoy son importantes, son relevantes, tienen camino recorrido que tú y yo no hemos recorrido y experiencia y lo que tú quieras. El problema es que eso ya debería convertirse en el anciano que guía la ortodoxia, pero ya no la ortopraxis, porque la ortopraxis está viciada. Claro, está viciada del sistema, del nepotismo, del abuso. Pero, ¿sabes? Luego, la otra vez escuché yo, por ejemplo, a un boomer que decía, no, todas las generaciones tienen algo bueno y no podemos criticarlas. No, papá, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en el tiempo de los jueces se levantó una generación entera que no conocía a Dios. ¿Qué quiere decir? Que no hubo una transición generacional como la hubo en el tiempo de Moisés con Josué. Entonces tiene que haber una reforma. Tiene que haber una reforma y tiene que haber una transición que no les guste. Lo que pasa es que este tema, tocarlo en este momento tan álgido, donde estamos en los tramos finales de una lucha espiritual, moral, social, a ellos les causa impacto porque ellos forman parte de esa generación. Como lo que dijiste ahorita. Tienen 20 años en la iglesia y no crecen. Sí, pero el problema es los pastores de hace 20 años, no son los pastores actuales. Porque también hay que decir algo. Hay líderes muy buenos dentro de los boomers que saben hacer la lectura. Íntegros, todo. Pero volvemos a lo mismo. Es que mira, ese sede que debe haber en cuanto a liderazgo debe ser en la ortopraxis, porque la ortodoxia, el pastor en todo caso debería convertirse en un anciano, ceder al nuevo. Claro. ¿Me explico? Entonces yo estoy aquí, soy anciano, entendiendo el boomer, el anciano. Lo tutelo, sé que va a caer, sé que va a fallar, pero estoy ahí para soportarlo. Tengo que entender que la ortodoxia no debe de cambiar, porque la ortodoxia no es el anciano ni cómo creció el anciano. La ortodoxia es la Biblia, las doctrinas que te enseñando, el fundamento que ya tenemos. Pero en la ortopraxis ahora cambia. ¿Qué pasa? Tenemos a boomers peleándose con la vestimenta, cómo te peinan. Exacto. ¿Por qué? Porque todos estos tres está tan borroso, tan nubloso, que no se hace la diferencia, no se cede, entonces la iglesia está estancada. Y la iglesia está en declive de cerrar como organización, no como institución. Vamos a ir cerrando. Mira, yo he militado en tres denominaciones distintas. Soy ministro en las tres. Y en las tres yo he visto el mismo problema. El problema de el pastor tiene características casi angelicales, ¿no? Semidioses. El sistema es tan corrupto que es como una juerga política. O sea, los pastores juegan para alcanzar un hueso mayor.
en detrimento, por supuesto, de personas que tienen tanto más dones o talentos que ellos. Hacen campañas políticas, estas asambleas, metodistas, todo el mundo está metido en esa borrachera, ¿no? ¿Qué pasa? Viene el millennial de abajo, el centennial, y dice, yo no quiero participar en eso. Yo quiero una autoridad dialogada. Yo quiero una autoridad horizontal con la iglesia. Una mesa de diálogo. Sí, yo quiero una autoridad que se viva, no nepotista, no que se imponga. Una autoridad como la de Jesús. Jesús no tenía que decir que tenía autoridad, la gente solo lo reconocía. Rabí, maestro, ¿no? Sin que él haya cruzado por las universidades de quizás los judíos, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy las redes sociales generan eso. ¿No te has dado cuenta tú, por ejemplo, la transición que se dio de los grandes noticieros a los influencers? Ahora contratan influencers para influir en la opinión pública, porque no lo pensaron, pero los influencers terminaron tomando justamente el control que tenían los grandes noticieros. Bueno, en todas las instituciones sucede eso. En las instituciones religiosas, hoy las redes sociales le dan voz a un montón de jóvenes, a un montón de centennials que no la tenían, papá. Quien tenía la voz era el pastor desde el púlpito, el anciano amargado de no callas. Y te callas, sí. Y esto es lo que dice ¿Qué ibas a decir? Termina. el anciano amargado de... No sé si lo cortaste. ¿Qué pasa? Ahora hay un montón de jóvenes, millennials, centennials, que dicen, no, ¿qué les parece si tenemos una autoridad dialogada? ¿Qué les parece si hacemos una transición generacional? ¿Qué les parece si nos apoyamos entre todos? Papá, les estás tumbando el negocio. Les estás tumbando el changar, literalmente. ¿Tú crees que ellos se van a quedar tranquilos? Son como babosas que se revuelcan. Claro. Son jóvenes. Sobre todo en el ego, principalmente en el ego. ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, con el pastor que se metió 15 años estudiando y ahorita un centennial se mete a ChatGPT, Gemini o Claude y baja toda la información? Y se lo come en un debate, y se lo come en un debate. ¿Qué va a hacer ese pobre boomer putrefacto con sus títulos, man? ¿Qué le queda más que decir yo soy doctor, yo soy licenciado? ¿Tú crees que a los millennials les importa eso? Hay millennials que tienen doctorado y están en McDonald's. Esas vainas dejaron de valer. Esas vainas no tienen el valor que tenían hace 30 años. Claro. Se acabó. Entonces, retomando y para cerrar, ¿crees que vaya a haber una integración futura de lo que vendría siendo la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía? ¿Y en qué sentido crees que se puede llegar a dar? Creo que pueda llegarse a dar, creo que sí, con este resurgimiento, porque si bien hay una generación de brocolitos hay que quieren conocer a un verdadero Jesús, un verdadero cristianismo, creo que se puede llegar a dar. ¿Y cómo se pudiera dar? En una relación, en un cristianismo real, en un cristianismo práctico. Claro. Que de ahí viene praxis, ¿no? De hecho, el libro de Hechos, praxis ton apostolon, en griego, en los hechos de los apóstoles. Entonces, creo que la iglesia va a transicionar a eso. Vamos a ver edificios cerrados, ¿no? ¿Qué pasa en Europa? Estas grandes catedrales ahora son museos, ¿no? En el mejor de los casos, es museo, en el peor están cerradas. Entonces, creo que acá en Occidente va a terminar pasando eso. O sea, las iglesias van a terminar sus instituciones y la vida espiritual cristiana, centrada en la ortodoxia, ortopraxis y ortopatía, va a ser así como más underground, más de gueto. Pero también creo que corre el riesgo de perder la ortodoxia por estancarse en la ortopatía. Puede ser. Yo diría que quizá a mediano plazo las instituciones religiosas, si no hacen un cambio abrupto, están muertas. Están muertas. Hay muchas iglesias que ya están muertas y no les han avisado. Bueno, yo estuve pastoreando la última iglesia, fue una de las más grandes del metodismo. En Monterrey. Sí, económicamente está muerta. COVID la mató. Y la gente se dio cuenta que no necesitaba ir a la iglesia para formar parte de un cuerpo. Y hay iglesias que económicamente subsisten, que congregan gente, bueno, que se va disminuyendo el grupo, pero no hay ortodoxia, la ortopraxis está limitada a las cosas que tenemos de años, reuniones de mujeres, reuniones de hombres, reuniones de jóvenes, sí, que son cultos. La ortopraxia no está, no hay misiones, no hay nada. No hay orfanatos, no hay hospitales, no hay viudas. Y luego, en la ortopatía está limitada a la experiencia del domingo. Estaba leyendo un libro, y Albert Einstein dice, he conocido los más grandes misterios de Dios a través de la ciencia, en tema de cómo percibirlo. Voy a la iglesia, lo estoy parafraseando, dice Albert Einstein, ¿y quieres que yo me limite de lo que he conocido de Dios? ¿Quieres que me limite a una experiencia dominical? Claro, uff. Creo que la única forma en que, bueno, creo que esto ya le sucedió a Europa, ¿no? Ahorita lo mencionaste, las iglesias vacías no supieron dialogar justamente con los cambios que estaban dando. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad de oro en Hispanoamérica, porque a nosotros nos ha golpeado todavía lo que sucedió en Europa con el secularismo. Creo que podemos atajarlo, integrarlo y superarlo. Y creo que la crisis generacional que se está viviendo hoy, aunque le está doliendo a muchos, ahora que estoy en Guatemala fueron algunos pastores y me contaban eso, ¿no? Me contaban cómo
La crisis generacional está haciendo que muchos jóvenes abandonen la iglesia. No son ateos, ni están abrazando el agnosticismo, simplemente ya no quieren las instituciones. No son congregantes. Ya no son congregantes activos. Yo creo que hay una oportunidad de oro para que podamos integrar una nueva dinámica dentro de las necesidades que tenemos actualmente. Y se puede lograr, pero va a ser muy doloroso porque los boomers están detrás con todo su gusanerío ahí. Justo te iba a decir eso. Para eso necesitamos el relevo. Si no hay relevo, eso está podrido. Totalmente. Bueno, yo personalmente no creo que nosotros seamos el relevo, creo que son los brócolis. Y creo que vamos a tener que, ahora sí, ponernos de piso para que nos pasen ahí, ¿no? O sea, hacerles cuenta. En todo caso, esta cola de millennials que somos tú y yo, en el mejor de los casos, somos el puente que está, o somos el martillo que está rompiendo la pared para que puedan los brocolitos tomar. Ellos son los que van a tomar el O más. sea, nosotros estamos como dando la cara, como ensayándonos el tiro con los boomers, los putrefactos a muerte, ¿no? Sí, O sea, nosotros estamos ahí en el ring para que ellos se suban y se pongan la medalla, ¿no? Que no tiene nada de malo esto, pero ese cambio tiene que transicionar con todos los que estamos en medio. Yo regué, Apolo sembró, Dios del crecimiento. Nosotros estamos haciendo la pelea hoy con las boomers, lograr la transición, darles el campo a los brocolitos y ellos ya no tengan que enfrentarse, ¿no?, a ese monstruo leviatánico institucional que nos tocó a nosotros. Exacto. Y que lo hemos vivido, el abuso. Es más, tú y yo vivimos un chorro de cosas de las instituciones, y ellos no tengan que pasar por eso. Para que creen un nuevo futuro para la siguiente generación, si Dios no viene, en donde se pueda tener una mejor experiencia religiosa, donde se recuerde que la religión, Experiencia religiosa. como la de Iglesias, la verdadera religión consiste en los huérfanos, en las viudas, los ancianos, las necesidades reales, que es la ortopraxis, que viene derivada de una correcta ortodoxia, y eso va a generar en ellos una correcta ortopatía. Regocijaos, el Señor es Rey, vuestro Dios y Salvador. Alzad los corazones hoy y dadle eterno honor. Salvador, Jesús, el Salvador triunfó, venció la tentación, sentado está a la diestra hoy del Dios de salvación. Alabad, alabad al Rey, dad gloria a Cristo el Señor. Alabad, alabad al Rey, Jesús el Salvador. Pasará, su amor no cambiará. La tierra y cielo al fin verán su gloria y majestad. Alabad, alabad al Rey, dad gloria a Cristo el Señor. Alabad, alabad al Rey, Jesús el Salvador.
aclama a ti. Y cuando vengas en poder, tus santos reinarán allí. Alabad, alabad al Rey, dad gloria a Cristo el Señor. Alabad, alabad al Rey, Jesús el Salvador. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.